Bienvenidos. Hoy abordaremos un tema muy interesante junto al magíster Francisco Abad. Él es director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo del Emprendimiento y la Innovación Social, CODEIS. Es profesor de Emprendimiento aplicado en la Maestría de Comercio en la Universidad de las Américas, UTLA de Ecuador. Además, fue director regional de Hood Prize Foundation, el concurso de emprendimiento social universitario más importante del mundo. Dirige, además del Círculo de Emprendimiento Social, el Círculo de Intraemprendedores a nivel de Latinoamérica. Francisco tiene un Master of Public Administration en Desarrollo Internacional de London School of Economics. Actualmente está liderando el programa World Change Makers, una academia de emprendimiento social para la base de la pirámide que opera en Ecuador y México desde el año 2019. En esta oportunidad vamos a abordar el tema economía circular, solidaria y colaborativa. Bienvenido, Francisco, a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde quiera nos estén viendo. Un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. En un contexto de crisis económica, de deslegitimación del modelo económico imperante y de revalorización de la economía social, también han emergido una pluralidad de términos, nociones y paradigmas, como son las empresas sociales, la economía solidaria, la economía colaborativa, la economía circular, el conocido cuarto sector, la innovación social y la responsabilidad social de las empresas. Estos términos han surgido cuestionando el modelo económico hegemónico basado en la empresa lucrativa tradicional e incorporando una carga propositiva que sitúa la dimensión social y ambiental en una posición central en la economía. Francisco, iniciemos entonces hablando un poco de qué es y hacia quiénes está dirigida esta economía circular, solidaria y colaborativa. Bueno, vamos a empezar con un poquito de términos para entender un poquito de lo que estamos hablando nomás, ¿no? Entonces, como tal, estos términos de economías naranja, social y solidaria, economía colaborativa, economía circular, etcétera, son bien específicos para cada cosa que hacen. No siempre se combinan, entonces es importante definir cada uno. Estamos aquí hablando de una economía social, circular, colaborativa. Esa es una mezcla de tres economías, digamos, ¿no? Entonces, la economía social y solidaria busca básicamente evolucionar el concepto de las asociaciones, del cooperativismo y de la colectividad. Es, si le podemos decir en palabras más coloquiales, una manera un poco más socialista de hacer negocios. ¿Qué significa? Si nos remontamos a la revolución industrial, que empieza todo este tema de las ideologías capitalistas, socialistas, etcétera, vemos que la parte socialista más lo que buscaba no era necesariamente una igualdad absoluta, lo que buscaba era la justa compensación de los trabajadores, o al menos eso es de lo que hablan Marx y Engels, ¿no? Entonces, solamente para dar conceptos, lo que buscaban era que todas las personas que trabajen sean recompensadas por la cantidad de trabajo que ponen en el día a día, a diferencia de recibir un simple salario en el cual generalmente ese salario no equivale a la cantidad de trabajo que se pone, y esto involucra lo que le llamaban la plusvalía. Esta plusvalía es lo que se ganaba el capitalista por tener el capital. Entonces, la economía social y solidaria busca hacer negocios en una economía de mercado, adaptándose a la realidad actual, pero entendiendo que todos los que forman la empresa, todos los que trabajan en la empresa son socios. ¿Cómo funciona una empresa normal? Yo tengo plata, me pongo en la empresa, invierto, le meto un poco de capital, trabajo, contrato un par de personas cuando yo estoy facturando y les pago, y mi objetivo y el objetivo que ha habido de, como tú decías, la economía actual y normal es, y la que se empezó ¿cómo diríamos?, a popularizar desde los años 80 con Ronald Reagan, Margaret Thatcher, etcétera, se viene a entenderse como una economía muy liberal en la cual se desregulariza un montón de cosas, un montón de luchas laborales y sociales cambian, y ahí es donde empieza
este capitalismo más predador, ¿no? En el cual existen muchos abusos a los trabajadores, existen abusos a los colaboradores, y la economía social y solidaria viene como una alternativa de, ok, creemos empresas productivas que generen ingresos, que generen lucros, pero que todos los que trabajan dentro de la empresa sean socios y que puedan recibir esto. Esto es la economía popular y solidaria en una breve explicación, ¿no? La economía circular está enfocada mucho más en un tema ambiental y de sostenibilidad ambiental en general, entendiendo que la economía lineal es la economía que hemos vivido de producción en donde uno toma recursos, produce, usa y descarta. La economía circular, en cambio, se enfoca en una reutilización de estos recursos, no descartar y generar más desecho, más basura, sino el poder utilizar eso después para hacer otros productos y continuar ese ciclo circular, tener menos residuos, gestionar mejor los residuos, etcétera, ¿no? Entonces, un concepto un poco más ambiental, un poco más enfocado en que la industria se vuelva menos lineal en el tema de producción y desecho. Hay empresas que se han creado basados en estos conceptos. Por ejemplo, lo que llaman internacionalmente el fast fashion o moda rápida, está básicamente basado en un modelo en el que las personas cambian de prendas de ropa cada semana. Zara, que es uno de los mayores exponentes de este modelo, lo ha internacionalizado, y de hecho lo enseñan como un caso de éxito de cadenas de suministro, en el cual rotan la percha de ropa cada semana. Cada semana salen nuevos modelos, y de hecho he tenido compañeros que me han dicho, a mí me salía más barato comprarme ropa interior nueva en Zara, en Primark o en alguno de estos lados en Europa, que lavar la ropa. Lavar la ropa porque en muchas de las casas de Europa no hay lavadoras, digamos, ¿no? Entonces la gente va y lava en lavanderías. Me salía más barato comprarme ropa nueva que lavar la ropa, eso me decían. Entonces, imagínense ese modelo en el que se desecha ropa todas las semanas como que fueran sorbetes, que también es un gran problema, ¿no? Entonces, la economía circular busca cambiar esto. Ahora, por otro lado, la economía colaborativa busca redefinir un poquito el tema de la propiedad de los activos con los que se trabaja en los emprendimientos. Por ejemplo, Uber puede ser o es la competencia directa de una cooperativa de taxis, o es la competencia directa de una flota de autos, ¿verdad? De transporte a los aeropuertos, por ejemplo. Pero Uber no es dueña de ninguno de estos carros. Lo que hace es buscar conectar personas que tengan este activo y que estén dispuestos a prestarlo o a ponerlo a su servicio para poder generar valor colectivo. Obviamente esto también causa, por el modelo económico que vivimos, bastante explotación, ¿no? Hay muchas personas que por la necesidad y por la desesperación tienen que trabajar para alguien que tiene un carro disponible y le pagan igual una miseria y pues lo que sea. Entonces, esto ya ha venido, pero es un modelo innovador económicamente hablando, porque si se da cuenta, por ejemplo, una persona que no usa su carro día a día, o una persona que tiene carro en esta pandemia y que no está saliendo, puede ponerlo a producir a través de esto, ¿no? Entonces la idea es colaborar. ¿Qué pasaba antes? Uno tenía que ir a un hotel, en un lugar en donde quería quedarse, en alguna ciudad, así sea en un viaje muy tranquilo. Ahora existe Airbnb, que lo que busca es poner a disposición los cuartos, los departamentos disponibles de las personas que viven en una ciudad, para que las personas se alojen ahí, sin necesidad de que esto sea un hotel. Ahora, todas estas plataformas de economía colaborativa vienen con un problema muy importante de impuestos y de imposiciones, y de quién paga qué y dónde, de competencias desleales y de problemas de disrupción de industria. Airbnb ha creado una disrupción enorme en la industria hotelera, Uber en la industria del transporte, y existen otros internacionales, por ejemplo, como Zipcar, que lo que hacen es hacer que personas alquilen su auto y le ponen unas cosas para que las personas que quieran alquilar un auto no tengan que ir a Europacar o a Spirits o todas esas alquiladoras de carro, sino que puedan simplemente encontrar en un mapa un carro que esté disponible, ir, poner un código, meterse en el carro, utilizar, calcula cuánto uso, y la persona dueña de ese carro recibe un porcentaje de esa ganancia, ¿no? Entonces esto es economía colaborativa. Es un concepto muy interesante, pero que tiene que llevarse al servicio de la gente, o si no se va a ver un ejemplo más de este capitalismo que no es sostenible, ¿no? Entonces, si hablamos de esos tres conceptos, hay otros conceptos también como la economía naranja, que a algunos no les gusta ese término porque fue diseñada por Iván Duque desde el Banco Interamericano de Desarrollo, pero está enfocada en entender a la industria creativa y a la industria cultural de una forma un poco más
enfocada en generar recursos y en generar desarrollo económico, entendiendo que Latinoamérica tiene muchos recursos culturales que no se están explotando, ¿no? Como en otros países la música, el teatro y todas estas industrias creativas son unas grandes industrias de desarrollo económico que aportan grandemente a los PIBs de los países, de las ciudades, y en países como el nuestro, que hay tanta cultura, tanta arte, esto no se sabe comercializar de la manera correcta, ¿no? Entonces, son conceptos que se van mezclando, pero que buscan justamente ir redefiniendo cómo entendemos a la realidad, cómo entendemos a los negocios, a la economía y la manera en la que nos comportamos en el día a día en una economía de mercado que muy difícilmente va a volver a intentar modelos socialistas o modelos que ya se han probado que no son posibles en esta etapa de la historia, digamos, ¿no? Entonces, eso básicamente son estos conceptos y lo que significan y cómo podemos entenderlos moviéndonos hacia adelante en una pospandemia. La realidad, y esto va con un ojo muy crítico de lo que se ha visto, es que las cosas se ponen de moda y los políticos se ponen a hacer cosas que se ponen de moda porque están de moda, para quedar bien, para poder hablar de esto en algún congreso internacional, etcétera, etcétera. Ecuador está muy, muy lejos de poder hacer políticas públicas responsables relacionadas a economía circular, disculpa, porque primero no existe una voluntad realmente política de implementar políticas públicas que realmente respondan a esta necesidad y que estén enfocadas en cambios de comportamiento correctos. ¿Qué significa? Cuando nosotros generamos políticas públicas es importante entender que existen ganadores, perdedores, hay que negociar y hay que tener claro quién va a hacer qué en una nueva realidad. En la realidad actual, donde tenemos una polarización completa todavía política que acarreamos desde el correísmo, nuestros políticos no están interesados en generar cambios reales. No están interesados en que realmente las industrias sean forzadas a diverger de el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, o de uso de plásticos de primer uso. Y muchas veces la cancelación o la imposición de negaciones simplemente crean mercados negros de esto. Y también no es inclusiva. Yo le voy a decir por qué la economía circular muchas veces puede tildarse o tender a ser un poco elitista. ¿A qué me refiero con esto? Es importante entender que una persona que vende chochos en la esquina para sobrevivir día a día y ha venido vendiendo chochos tal vez toda su vida, ¿no es cierto?, no puede dejar de usar plásticos de primer uso de un día para el otro. No puede pagar el triple por un plástico reutilizable o por un envase eco-friendly o un envase sostenible. Entonces es importante entender que si bien esto es malo para el medio ambiente y las grandes industrias abusan de esto, los pequeños productores, los pequeños comerciantes y los pequeños emprendedores son afectados por este tipo de cosas, ¿ya? Una persona que literalmente enfunda su comida para poder venderla porque no tiene empaquetado bonito, no tiene empaquetado diseñado, no tiene capital ni dinero para invertir en empaquetado sostenible, no va a poder incluirse en esta nueva economía si es que se lo impone de esa forma. Por eso es importante que las políticas públicas y los cambios sean progresivos y se entienda a todos los actores involucrados. No podemos hacer política pública desde acá arriba sin entender todos los que van a ser afectados de acá abajo. Entonces, viéndolo desde ese lado y con lo que se ha pasado y se ha intentado hacer en política pública en Ecuador últimamente, vemos que muchas veces estas políticas públicas son un copy-paste, un copiar y pegar de otras políticas en otros países sin haber adaptado ni tropicalizado a nuestro contexto, a nuestro país y a nuestra realidad industrial y a nuestra realidad de consumo. De hecho, eso ha sido una de las grandes críticas del proyecto de ley que pasó de Economía Popular y Solidaria, porque literalmente es como que yo haga un deber solamente para presentar mi tarea en frente del maestro. Y ya, no porque realmente quiero aprender, no porque realmente quiero aprender o poner en práctica esto. Entonces se están haciendo políticas públicas, copiando y pegando cosas que se hacen en otros países, sin el análisis correcto. Recientemente fuimos parte de una semana de economía en la Católica, donde presentamos diferentes investigaciones de temas de economía popular y solidaria, de economía circular, perdón, y esto demostró que realmente la academia no está en el nivel para poder ayudar a generar políticas públicas basadas en evidencia. Y segundo, los políticos no tienen la voluntad política de realmente ensuciarse las manos y del costo político que involucra cambios correctos. No estamos haciendo una gestión de política pública correcta y una gestión de desarrollo sostenible correcto cuando tratamos de hacer estas políticas públicas. Simplemente las pasamos porque es algo popular.
ya que decimos, bueno, sí, pasamos ley de emprendimiento, ley de economía circular, porque eso es como que lo que está de moda, sin realmente entender las implicaciones que tiene esto en la ejecución. Y ahí es donde los proyectos de ley que se vuelven ley y que ya entran en la norma, se quedan en volverse aplicables a través de ya los reglamentos. Entonces, esto en relación a políticas públicas es un problema importante de lo que estamos tratando de hacer con economía popular y solidaria. Es bien importante que lo hagamos. Sin embargo, personalmente creo que hay otras prioridades de desarrollo. Y segundo, creo que las empresas tienen que entrar en una corresponsabilidad mayor. Muchas de las empresas están interesadas en esto solamente porque no quieren que les impongan sanciones o que les impongan algún otro tipo de reprimenda, digamos, a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente eso. En este contexto en el que estamos viviendo, en el contexto pandemia, hemos visto que el mercado informal ha tenido un elevado incremento en el Ecuador. ¿Esta economía se podría llamar una economía solidaria o qué tipo de economía es esta a la que pertenece el mercado informal? No, eso no es ningún tipo de... Es una economía informal. O sea, como le digo, estas economías realmente no son economías, no son economías paralelas que existen en un país, sino son términos que se utilizan para describir una manera de entender la forma de hacer negocios de las personas, ¿no? Pero la economía informal es simplemente eso, economía informal, es una parte de la sociedad que no está incluida en la parte financiera, bancaria, de regulación, de impuestos, ni nada por el estilo. Es muy difícil de cuantificar, pero realmente se genera al empezar a tener este discurso de que el emprendimiento es la solución a todos nuestros problemas, la solución al desempleo y la necesidad. O sea, somos un país muy emprendedor por necesidad, un país muy emprendedor que realmente no ha logrado generar industria, que no ha logrado atraer inversión extranjera y que muchas personas se ven obligadas a emprender, entre comillas, no necesariamente formalmente, para poder sobrevivir. Entonces, para poder tener algo responsable en relación a ellos, hay que buscar mecanismos de inclusión y no solamente de formalización, porque la formalización tiene un costo. Y cuando uno impone este tipo de costos, las personas simplemente no se formalizan. ¿Para qué voy a sacar un RUC? Si es que tengo que estar perdiendo tanto tiempo para sacar el RUC, para que me atiendan, para luego tener que pagar impuestos, para que luego me retengan y que no me devuelvan esa retención nunca, etcétera, ¿no? Entonces, muchos pequeños comerciantes o pequeños emprendedores no lo hacen porque no les conviene. Las personas no son tontas. Las personas, de hecho, son muy inteligentes y más cuando uno tiene que sobrevivir. El problema es que los tomadores de decisiones no entienden las realidades de las personas y no entienden por qué es tan difícil sacar un RUC, pagar impuestos, por qué es tan difícil sacar una patente municipal, sacar permisos y por qué tantas veces tenemos que ver cómo abusan de poder muchos policías municipales decomisando cosas a los diferentes comerciantes porque no tienen permisos, pero al mismo tiempo ni siquiera en lugares oficiales del municipio tienen claro cómo hay que sacar esos permisos y los trámites son fáciles, ¿no? Entonces, realmente estamos muy lejos de tener un gobierno responsable que pueda hacer esto y pues la informalidad en nuestro país es uno de los grandes males incuantificados y no tributados, digamos, que tenemos y que nos impiden un desarrollo a largo plazo. En el caso de Ecuador, si bien es cierto, tenemos una economía inestable el momento y más en este contexto, en este momento de pandemia que estamos viviendo, pero ¿qué haría falta en el Ecuador y cuáles serían las ventajas o desventajas de empezar a pensar y repensar en esta economía solidaria para nuestro territorio? Bueno, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer primero es, creo que culturalmente, empezar a adaptar un poquito la manera de entender las cosas. Realmente hacer negocios en Ecuador es muy difícil. Soy muy amigo de Verónica de Polistudios y hemos tenido arduas discusiones de lo difícil que es hacer negocio, de las diferentes trabas que se nos presentan a los emprendedores para hacer negocios en el país. Y lo único que causa esto, porque lo que tenemos que entender es que muchas veces las regulaciones y las reglas están ahí, pero la gente busca cómo lograr su mayor beneficio. Entonces, lo único que causa esto es que salgan capitales, salgan talentos, las empresas se constituyen en otro lado, el capital y el lucro se vaya a ese otro lado, por ejemplo, Estados Unidos,
y de esta forma no estamos apoyando al desarrollo del país. Pero el problema es que el sistema está tan arraigado al status quo y a lo que las personas en el poder están tratando de lograr, que lamentablemente es muy difícil que eso cambie sin que les afecte, y no tenemos a nadie que esté dispuesto a hacer esos cambios afectándoles a los grupos de poder tradicionales para beneficiar a la mayoría. Entonces, ese tipo de cosas causan shock, y la última vez que se intentó hacer eso hubo grandes escándalos de corrupción también, entonces perdimos una gran oportunidad ahí. Tenemos mucho camino por recorrer. Lo que yo pensaría que tenemos que hacer, los que están escuchando esto, que están trabajando en el tercer sector, en economías de este tipo, es unirnos un poco más, aprender un poco más a colaborar. Lamentablemente seguimos viéndonos como competencia. El ecosistema de emprendimiento es muy voraz. Aquí en Ecuador, aquí en Quito, es una pequeña pecera llena de grandes peces tratando de comer el poco alimento que hay en esa pecera, en vez de colaborar. Y voy a dar un ejemplo chistoso de cómo la colaboración realmente muestra cómo se debe ser, para crecer más. Si vemos los top 50 de la música a nivel mundial en Spotify, etcétera, vamos a ver que gran parte de esta música es reggaetón. Y gran parte de estas canciones de reggaetón que están en los tops globales de música son colaboraciones. Son canciones de hecho remix, son canciones en colaboración el uno con el otro, este reggaetonero A con el reggaetonero B. En vez de competir y de no mirarse y de odiarse y de no querer trabajar juntos, se dieron cuenta que trabajando juntos y cantando juntos pueden ganar más dinero, pueden ser más famosos, pueden tener más vistas o más reproducciones en las diferentes plataformas. ¿Cómo podemos hacer eso los que estamos trabajando por un país diferente? Debemos de empezar entonces a colaborarnos unos a otros para así poder salir adelante, y más en esta dura crisis que se nos viene. Estamos a puertas de iniciar un nuevo año. ¿Y qué podemos hacer como ecuatorianos para que la economía no nos coma, podemos decirlo, y así no tener que endeudarnos tanto y pensar que esa es la solución para seguir saliendo adelante? Bueno, buenos puntos. Primero, yo recomendaría hacer un presupuesto personal y de familia y tener claro cuáles son los gastos básicos y cómo podemos ahorrar y reducir. Mucha gente he visto que está en muy mala condición porque, y me acuerdo que esas personas cuando estaban bien, estaban viviendo muy bien. Entonces me hace pensar que no tenemos una educación financiera en donde ahorremos y tengamos reservas para las vacas flacas. Muchos emprendedores tenemos que aprender esto a la mala, porque no nos queda de otra, porque cuando emprendemos básicamente no tenemos dinero y tenemos que maximizar lo que podemos obtener de ese dinero, ¿no? Entonces lo importante acá es primero hacer presupuestos y entender un poco más de finanzas a nivel personal, no gastarnos, no, por ejemplo, a ver, si es que no tenemos trabajo y si es que se nos están acabando los ahorros o no tenemos un ingreso constante, no gastemos en regalos de Navidad por quedar bien con nuestros hijos o quedar bien con nuestra familia. Hay que desmitificar un poquito nuestra cabeza y saber que, bueno, este año tal vez no habrá como tener una cena de Navidad lujosa o con pavo o con muchos regalos, y eso está bien, habrán días mejores. Tenemos que ahora ahorrar. Ahora, otra cosa que yo le recomiendo es empezar a generar ingresos extra, empezar a diversificar nuestros ingresos. No significa que uno tiene que volverse emprendedor y dejar todo lo que está haciendo para emprender, pero puede empezar a generar un ingreso extra a través de otra actividad, ver en qué somos buenos, empezar a entender un poquito conceptos de emprendimiento. Esto se puede hacer en diferentes academias como las de Polistudios, incubadoras, Codeis Academy, que estamos lanzando este mes, para aprender un poco más de emprendimiento, de cómo comercializar, de cómo crear una propuesta de valor y empezar a hacerlo. El día de hoy está muy de moda el teletrabajo, se puede aprender a trabajar. Los que no sepan inglés, aprendan inglés, es un idioma completamente necesario para esta economía global. Existen muchas oportunidades para los que hablan inglés. Hay como traducir de inglés a español, hay como escuchar música y revisarla en internet y ganar plata por eso. Hay muchas oportunidades. No se nieguen a las tendencias. Los emprendedores que no aprendieron a utilizar TikTok y no entienden cómo funciona TikTok en esta pandemia, no están en nada. Esta es la plataforma de mayor crecimiento en el mundo que explotó durante la pandemia, y si es que alguien, porque es algo de niños o de bailecitos o de lo que sea, no se metió a entender cómo funciona, lamentablemente perdió una gran oportunidad, porque ahí es donde está el futuro.
Entonces, son este tipo de cosas que tenemos que empezar a hacer, ser más curiosos, dejar de escuchar tanta noticia negativa y meternos a investigar un poco más. Si es que tenemos internet y un celular o internet y una computadora, tenemos el mundo de la información a nuestras manos. Empezar a ser curiosos y a autoeducarnos, a ver videos, a aprender un poco más de los temas y a ver qué podemos hacer nosotros. No es una competencia, pero es hora de que al menos una pandemia nos obligue a empezar a diversificar nuestros ingresos. Y con esto, pues diría que podemos empezar a pensar en generar hábitos y prácticas más sostenibles a mediano plazo para prepararnos para más crisis. Porque si es que nosotros estamos viviendo de altos y bajos toda la vida, pues vamos a pasar muy mal. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Francisco, para Formación Continua Poliestudios. Ha sido un gusto y un honor poder participar y poder compartir este espacio con usted. Nosotros estamos trabajando con diversos profesionales que buscamos un mismo objetivo, luchar y hacer cumplir el bienestar tanto físico como mental de los ecuatorianos y todas las personas que habitamos en Latinoamérica. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación y esperamos contar con su participación y su presencia en una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes, cuídense mucho, un gusto. Gracias, hasta la próxima.